Vamos con la civilización lemuriana. Y él les repetía, una cosa es que el hombre abarque esa ciencia por medio del estudio, ahora dar las entrañas del planeta e ir a invadir campos prohibidos. Y una cosa es que abarque la ciencia del universo a través del estudio, a querer salir del medio sin estar preparados porque entonces perecerían víctimas de su propia necedad. Dábalas a entender con esto que el hombre, teniendo el atributo de su mente poderosa y poseyendo una inteligencia suprema, con ello podía abarcar el conocimiento de estas cosas, sin necesidad de horadar las entrañas de la tierra, como lo hicieron aquellos que perecieron sepultados en las ciudades subterráneas. Entretanto, la voz del mensajero proseguía para el pueblo nómada. Doquiera que vayáis, y decíales, doquiera que vayáis encontraréis el fruto para alimentaros. Aun cuando estéis en las cumbres de las cordilleras, al igual que encontraréis el agua, pues la gran sabiduría ha planificado y dotado a este mundo con todo lo que necesitan sus habitantes. Y bien encontraréis el vital elemento en estado líquido, como en estado gaseoso o estado sólido. Porque si la tierra ha pasado a tener 3 partes de agua, lógico es que encontraréis el agua en cualquiera de sus 3 estados. No olvidéis esto, porque vuestro peregrinar seguirá hacia el sur, hasta que lleguéis al sitio elegido en el cual florecerán las ramas de vuestra casa, y dejaréis una huella de vuestro paso por esas tierras, y ésta se perpetuará por los siglos de los siglos. Y aun cuando se desconozca el origen de vuestra casa, aún así se hablará de ésta en los siglos venideros. Y se hablará de vosotros y de la obra salida de vuestras manos. Se hablará de vuestros artífices y de vuestra arquitectura. Y cuando estéis en el sitio elegido para que asentéis vuestra casa por un tiempo y florezcáis allí, os derramaréis en el arte, en la ciencia y en conocimientos únicos, y dejaréis grandes legados escritos en la piedra. Y estos hablarán del concepto vuestro sobre el cosmos, sobre la ciencia de los números, la ciencia de los astros y de la precisión de cálculo que es del dominio vuestro. Y la gloria de vuestra casa se pondrá de manifiesto cuando estéis en las tierras situadas al sur del planeta. Y la belleza de vuestras mujeres lucirá en todo su esplendor, cubiertas con la blanca fibra del lino, y se confundirán sus vestiduras con la blancura de la nieve que cubrirá las cumbres de las cordilleras. Y cuando estéis ahí, conoceréis nuevos cultivos y pondréis en práctica vuestros conocimientos de antaño. No lo olvidéis. Mas también os digo que estas son mis últimas recomendaciones, porque ha llegado la hora en que debo partir, porque he terminado la misión por la que he sido enviado entre vosotros. Y diciendo estas últimas palabras a los emigrados, los invitó a entonar plegarias salmodiadas en cánticos de gloria para el gran Creador, a tiempo que las notas armoniosas brotaban de aquellas gargantas privilegiadas, mientras que Numú empezaba el ascenso hacia las cumbres de las montañas cubiertas por la nieve. Ellos quedáronse contemplándole, y después de un tiempo aún, a lo lejos,
le veían ascendiendo y ascendiendo aquella majestuosa montaña, mientras que allá abajo quedaban ellos contemplando cómo se iba perdiendo en la inmensidad de las cumbres coronadas por la nieve, hasta que llegó un momento en que la blanca silueta del maestro se confundía por completo con la blancura virginal de aquella mortaja fulgurante, la misma que le acogía en su seno amorosamente. Ellos quedaron en silencio, tal parece que habían enmudecido con la partida del maestro. Y aquel pueblo nómada, cuyos componentes tenían conciencia plena de que habían emigrado de un país lejano, todo lo recordaban, no porque nunca la conciencia o conocimiento de lo acontecido en vidas anteriores, nunca esto se olvida, si es que el alma se ha mantenido en armonía con la ley universal. Y por eso es que ellos tenían conciencia de todo su peregrinar, recuerdos vivos del pasado y de los lugares en donde habían estado y de cuanto les había acontecido siglos atrás. Sabían también que su peregrinar continuaría y no protestaban. Sabían que un día llegarían al lugar mencionado por su maestro. Y sabían que una vez que llegaran a ese lugar citado, volverían a emigrar más hacia el Polo Sur. Todo esto lo sabían y eran dóciles en continuar su peregrinación, teniendo tan solo una permanencia de 6 lunas en cada sitio y otras 6 lunas caminar, llevando consigo tan solo lo indispensable, mientras que se hacían acompañar en ese peregrinar por especies menores que les brindaban su leche fresca y compañía y calor. Y en una convivencia hermosa caminaban juntos hombres, adultos, niños, mujeres, ancianos, doncellas, aves diversas y bestias, sin que hubiese desarmonía en aquel pueblo nómada. Mas he dicho ya que los componentes de aquel pueblo se habían quedado silenciosos, y en el ambiente flotaba la nostalgia y el vacío que producía la ausencia del maestro, cuyas palabras habían quedado profundamente cinceladas en sus mentes, y cada amanecer, al entonar sus plegarias al infinito, sus miradas dirigíanse al sitio de la elevada cumbre coronada por las eternas nieves, en el mismo lugar en que un día, mucho tiempo atrás, habían visto por última vez cómo se había esfumado la majestuosa silueta del dulce Numú. Y en cada amanecer para sus almas sujetas al ciclo reencarnatorio, era un amanecer constante, sin que jamás perdieran la esperanza, y seguían esperando y esperando. Mas ya la tierra anunciaba otra nueva edad, mientras que ellos proseguían en aquel sitio en el que ellos seguirían esperando y esperando. Un día, después de mucho tiempo, cuando ya era otra nueva edad, y eran otros los nuevos retoños que proseguirían aquella espera constante, fue hasta entonces que escucharon en el espacio el estruendo de muchas máquinas y vieron las muchas luces cual relámpagos. Y estas tenían la semejanza de torbellinos, y ellos comprendieron que era el cumplimiento de la profecía de Numú. Y abandonaron sus refugios y salieron y levantaron sus frentes hacia el infinito, y vieron que los torbellinos descendían y que los ruidos se multiplicaban a medida que descendían, y que las luces se fueron alineando en simetría a lo largo de la cordillera. Y ellos, sabiendo que era lo anunciado, y no tenían temor. Y ellos fueron acortando la distancia que los separaba de los torbellinos de luces, y se encontraron con criaturas de hermoso aspecto y de belleza singular, los que tenían largos cabellos hasta sus hombros,
y eran estos color del oro bruñido, y en su mirada había bondad, y su tez era tan blanca como la leche, y sus ojos llenos de luz los invitaban a un coloquio en el que se entienden las almas que son identificadas por la misma ley. Así fue que dieron comienzo las relaciones entre los emigrados y los visitantes de belleza singular, los mismos que traían un mensaje amoroso para los habitantes de la tierra, a la par que venían a cumplir con la ley del mutuo auxilio, del mutuo reconocimiento de la fraternidad. Pero, ¿en dónde había sucedido esto? Los emigrados se encontraban en un sitio estratégico en el que les era imposible seguir caminando hacia el sur del planeta. Y como había llegado el momento en que la Tierra entrara a otra edad zodiacal, ello favorecía el que, por vez primera, recibiera la visita de los embajadores de paz procedentes de otro orbe vecino, porque ya la Tierra estaba equilibrándose en el tercer anillo del actual sistema solar, y desde esa edad la Tierra empezó a recibir la visita de los embajadores de buena voluntad, cumpliéndose así la profecía de Numú, que les anunció el descenso de los torbellinos de muchas luces y el estruendo de las muchas máquinas, siendo estas las naves procedentes de un orbe vecino, de donde llegó el auxilio para el pueblo nómada, cuyo peregrinar llegaba a su fin con el descenso de aquellas criaturas en la tierra. Solamente que éstas no venían a perpetuarse, y solamente habían venido para prestar su auxilio a los remanentes de Lemur, que aún seguirían hacia el polo sur. Y aquellos visitantes de belleza singular los transportarían para depositarlos en lo alto de las cordilleras andinas, en las tierras del Perú, en donde florecerían tiempo después, y dejarían las huellas de su paso por esos lugares, y en donde desarrollarían diversos cultivos de los que aún tenéis en esta edad: el maíz, la cebada, el trigo, el cacao, al igual que otras simientes alimenticias y fibras diversas, fueron traídas a la tierra como una colaboración espontánea de otra familia inteligente, procedente de otro orbe, los que cumpliendo con la ley de la fraternidad, descendieron a la tierra para brindar su ayuda al pueblo nómada y a su vez traer el obsequio de estas simientes, que serían el sostén de estos, los que se extenderían y se desbordarían por todas las tierras del sur, como una simiente fecunda que dejaría la huella de su paso por la tierra. Y de esa huella quedaría al paso de los siglos las ruinas de su arquitectura cimentada en lo alto de las cordilleras vírgenes, ruinas de las que el hombre del siglo XX aún no alcanza a comprender cómo es que pudieron levantar esas ciudades allá en las alturas y a muchos miles de metros sobre el nivel del mar. Y el hombre, buscando la grandeza, ha venido desde tiempos remotos, y confundiendo esta, le ha dado por crear mitos, leyendas, tabús intocables, porque siguen confundidos y fantaseando con la grandeza material, sin comprender que al hombre corresponde manifestar la grandeza de su espíritu, que es sabiduría y ciencia. Perdiendo el tiempo siguen porque se considera que esta civilización es la máxima y que han logrado metas muy altas. Sí, esto creen. Mas yo preguntaré a mis hermanos, ¿cuál será la huella dejada por esta civilización como para que resista el paso de los cataclismos por venir? Porque aquellos remanentes dejaron su huella profunda sobre la tierra, y todavía podéis recrearos en la arquitectura de sus ruinas. Y después de ese florecimiento sucedido 10.000 años más tarde de los cataclismos que hundieron a su continente, siglos después
tendrían otro periodo de dispersación hasta que alcanzaron las tierras del fuego, en donde tenían que llegar para después volverse a unir las ramas de este pueblo e iniciar su emigración a la inversa, o sea, del sur del planeta hacia el norte. Solamente que este nuevo emigrar ya no sería traído por el aire y por su propio caminar tendrían que llegar a la meta señalada. Y ellos recordaban estas cosas porque el alma jamás olvida lo que para el cumplimiento de la ley se le ha encomendado. Y Numu les había dicho: antes que iniciéis vuestro retorno hacia el norte del planeta, recibiréis la orientación por medio de una voz de sabiduría. Y la voz de la sabiduría les habló cuando aún estaban en las tierras del Perú, porque la ley universal asiste a los seres que son en cumplimiento, solamente que si Numu se levantó entre ellos como se levantan las plantas cuyo crecimiento es palmo a palmo, el nuevo mensajero cuya voz era de sabiduría no se levantaría en esta forma, porque otro era el plan que había en cumplimiento para la misión de este nuevo mensajero. Y una vez que en otro sitio del planeta se entregara la última lección, Jerusalén, la misma manifestación de este mensajero de la sabiduría se haría presente en las tierras de América por un lapso de 40 días, tiempo suficiente para entregar los preliminares del Evangelio y les recordara la promesa eterna hecha para ese pueblo. Y la voz del mensajero dijo a aquellos bienaventurados: mis leyes quedan escritas en vuestras conciencias, y sabréis leer en estas mientras no os apartéis del buen sendero. Os regiréis por mis leyes para que podáis tomar posesión de la tierra prometida. Nunca os apartéis del sentido de justicia, no os olvidéis del respeto mutuo de los unos a los otros, no os olvidéis de que todos sois hermanos. No olvidéis estos preceptos, para que seáis a perpetuidad en la tierra de promisión, la que será entregada en heredad a quienes la cultivaron con el trabajo de sus manos y con la buena voluntad que pusieron en ello. Y la voz del Cristo se fue difundiendo como un amanecer, acariciando aquellas almas que después de siglos y siglos de emigrar, volvían a escuchar la voz de la sabiduría, la que les marcaba una nueva ruta a seguir hacia el norte del planeta, hasta que llegaran al centro del globo terráqueo, en donde sería fundada una gran ciudad, cuyo nombre sería la Gran Tenochtitlan. Amados hermanos, quedad en paz del Espíritu de Cristo. En la paz del Espíritu de Cristo os dejo. Saulo de Tarso. Continuamos la siguiente. Bye.